la lesión vascular. La hipertensión arterial también es un marcador de riesgo. El hecho de que una persona tenga elevación sostenida de la presión arterial, de acuerdo a este concepto que decíamos de la Asociación Americana de Hipertensión, nos está diciendo sus arterias ya están enfermas. Están enfermas y junto con otros factores están contribuyendo a que estas arterias sufran un envejecimiento vascular acelerado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intervenir de la forma más temprana, lo que dice ahí como Adán, como si fuera la historia de Adán y Eva, de una forma agresiva para decir, vamos a intervenir de forma agresiva para impedir el envejecimiento vascular, y si lo hacemos a tiempo, como está señalado ahí donde dice a una etapa más temprana, pues vamos a lograr revertir en algo esta pendiente y que se parezca más al envejecimiento normal de las arterias de un sujeto, a que si lo hacemos tardíamente. Si nosotros nos esperamos a que la persona con hipertensión arterial tenga cierta edad para ser atendida, no estoy diciendo que deba recibir tratamiento médico desde edades muy tempranas, pero por supuesto que sí, modificaciones en el estilo de vida desde edades muy tempranas como la infancia. Si estas personas nos esperamos a que tengan 50 o 60 años para tratarlas, o si no las tratamos bien, cuando queramos a la edad de 65 o 70 años, lo que vamos a tener enfrente es una persona con hipertensión arterial resistente o incluso refractaria, que ni aún con 4 o 5 medicamentos le vamos a lograr reducir la presión arterial, porque ya va a haber un daño muy extenso en su pared arterial. Así que al final del día lo que tenemos en hipertensión arterial no es solo el daño arterial, el daño vascular, tanto de las arterias desde la aorta, las arterias de conductancia y los vasos de resistencia, sino que también hay procesos de daño parenquimatoso. De daño parenquimatoso tanto en el riñón como en el corazón, de daño arterial que llevan a la rigidez y a la isquemia y que van a hacer que aparezcan todas las complicaciones que conocemos bien de la hipertensión arterial, de insuficiencia renal crónica, de insuficiencia cardíaca, de arritmias, de enfermedad arterial coronaria, de enfermedad vascular cerebral y de enfermedad arterial periférica. Es muy importante entender que todo esto está sucediendo simultáneamente y que el daño arterial lleva más al daño parenquimatoso y que el daño parenquimatoso al mismo tiempo está repercutiendo sobre la fisiología vascular. Si yo tengo, por ejemplo, un infarto, pues evidentemente va a ser más fácil que mi corazón sufra cambios que me lleven a la insuficiencia cardíaca por la pérdida de masa contráctil y la dilatación que puede ocurrir. Pero al mismo tiempo, sin necesidad de un infarto, yo puedo llegar a tener una situación en donde el ventrículo se distiende mucho, falla el corazón, aparece insuficiencia cardíaca, se eleva la presión con la que trabaja el ventrículo izquierdo desde el momento temprano de la diástole y sobre todo hay un aumento al final de la diástole dentro de la presión del ventrículo izquierdo, que ocasiona cambios en la perfusión. Sin haber habido un infarto, la persona puede tener una situación de isquemia importante sin tener lesiones coronarias obstructivas, simplemente porque está aumentándole la presión dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces hay que ver que estas cosas están interactuando y están favoreciendo la aparición de una a las otras. Pero insistir, y eso lo dijo el doctor Alcocer en la introducción, hay que entender al paciente hipertenso, no a la hipertensión arterial. Y el paciente hipertenso además siempre va a traer en su mochila otros factores de riesgo que le van a lesionar la estructura de sus vasos, que le van a lesionar la estructura de sus órganos. El tabaco, el alcohol, otras sustancias tóxicas, incluso iatrogenia, como podría ser el empleo de sustancias antiinflamatorias que inhiben a la ciclooxigenasa, que pueden ocasionar mayor grado de hipertensión. Fundamentalmente en nuestro medio la diabetes o la prediabetes, la dislipidemia y otras comorbilidades como por ejemplo el enfisema pulmonar o el hecho de tener fibrilación auricular, todos esos otros factores van a estar junto con la hipertensión arterial actuando sobre el parénquima de los órganos blancos de la hipertensión arterial, magnificando el daño y obviamente magnificando el daño que está ocurriendo a nivel de la pared arterial. Lo que le vaya a pasar a un sujeto con hipertensión arterial no solo es culpa de la hipertensión arterial, sino de otros factores de riesgo que no fueron detectados o que no fueron suficientemente controlados. Un mensaje aquí podría ser: siempre al atender a un paciente con hipertensión arterial, tengamos esta visión panorámica de todos los factores de riesgo que hay que prevenir, y si ya no los pudimos prevenir, hay que tratar y controlar también, como la hipertensión arterial.
Entonces, al final del día, el significado de la hipertensión arterial sí es un incremento del riesgo cardiovascular, del riesgo renal, y no hablé también del riesgo metabólico. La persona que tiene hipertensión arterial es una persona que ya viene genéticamente predispuesta por la coexistencia de otros factores de riesgo, tiene un mayor riesgo también de desarrollar diabetes mellitus. Eso sería el significado de decir, tiene usted la presión alta. En vez de decirle a las personas, tiene usted presión alta, deberíamos decirle, tiene usted una situación de riesgo cardiovascular, renal y metabólico incrementado que se está manifestando, entre otras cosas, por la elevación de la presión arterial. Esto significaría un cambio muy difícil de vender, ¿verdad? Pero la gente está muy acostumbrada a que le digamos, tiene usted presión alta. ¿Y qué es lo que hacen? No se cuidan de los demás factores de riesgo y en cuanto se sienten bien dejan de tomar la medicina. Entonces tenemos que ir más allá de lo que son las cifras de presión arterial en cuando evaluamos sobre todo qué es lo que le va a pasar a nuestro paciente para saber qué tan intensas deben ser las medidas que debemos adoptar para evitar que esto suceda. Nos importa saber qué tan bien o mal ha sido controlado, cuántos años o décadas de la vida tiene con la presión arterial, qué fármacos ha utilizado, porque no es lo mismo, y esto lo vamos a ejemplificar con un caso clínico, que un paciente haya sido tratado con medicamentos que sabemos que reducen el riesgo cardiovascular, o que todavía haya muchos sobrevivientes que fueron tratados durante muchos años con medicamentos que ahora sabemos que no son los mejores para reducir el riesgo cardiovascular, o incluso algunos que recibieron medicamentos que no solo no se asocian a reducción del riesgo cardiovascular, como los bloqueadores alfa-adrenérgicos periféricos, en donde ese aumento de vasodilatación a nivel periférico ocasionaba de alguna manera la facilidad de aparición de insuficiencia cardíaca. Estoy hablando de medicamentos como la prazosina, por ejemplo, muy diferente a que haya sido tratado con medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina, o los calcioantagonistas, o los mismos diuréticos. Hay que ver que la persona, qué otros factores de riesgo tiene de los que ya hicimos mención, o también otras comorbilidades, entre las que está muy vigente, y insistir en ella, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque esto aumenta la hiperactividad adrenérgica, favorece la viscosidad de la sangre, favorece la aparición de arritmias, y es un factor de riesgo, o mejor dicho, una comorbilidad que si la atendemos en el paciente le cambia la vida, y si no la atendemos, si no la buscamos, si no pensamos en ella, vamos a tener un hipertenso supuestamente resistente que dejaría de serlo en el momento de tratar esta enfermedad, entre otras. Tenemos también que pensar, por ejemplo, en las personas con ancianas, qué tanta fragilidad tienen, su propensión a caídas, para ser más cuidadosos en el tratamiento que vamos a prescribir. Y una cosa en la que se hace muy poco énfasis, factores socioeconómicos y culturales. La enfermedad cardiovascular que vemos en la actualidad y en que estamos acostumbrados a pensar que es la consecuencia de los factores tradicionales de riesgo, diabetes, tabaquismo, hipertensión, obesidad, dislipidemia, en gran medida es una enfermedad social. Y eso ya lo dijeron epidemiólogos muy importantes del siglo pasado, que la reducción en la incidencia observada de eventos cardiovasculares en los países desarrollados, antes del buen control de los factores de riesgo, se debió a mejores sistemas de salud, mejor distribución de los medicamentos, acceso a ellos, mejores medicamentos, por supuesto, pero es fundamental que la persona tenga la capacidad de adquirir sus medicamentos, o el sistema de salud de proporcionárselos, y tenga la cultura para saber que es importante, que se los debe de tomar y que no los debe de abandonar, que debe de controlar mejor a ciertas metas los factores de riesgo. Si tenemos una persona con una buena condición socioeconómica y cultural, con los mismos factores de riesgo que otra persona sin esas características, a la primera le va a ir mucho mejor, porque va a ser una persona motivada, va a ser una persona consciente. En cambio, la persona que no sabe que eso es importante y que además o el sistema no le proporciona los medicamentos o no tiene dinero para mantener un tratamiento crónico de sus factores de riesgo, pues va a tener evidentemente un peor pronóstico. Y otra cosa que debemos de tomar en cuenta es si la persona tiene ya evidencia de daño de órganos blancos, fundamentalmente a nivel renal, retiniano o de corazón, por culpa de la hipertensión y de los demás factores de riesgo, y por supuesto si ya tiene aterosclerosis o isquemia subclínica que le pudiésemos haber demostrado por la realización de alguna prueba, cosa que no se va a hacer de una manera regular, sino solamente en casos escogidos,
Y por supuesto también el riesgo va a depender de si la persona ya tiene alguna enfermedad cardiovascular o renal establecida. Si la persona ya está en lo que llamamos prevención secundaria, porque ya sufrió un evento cardiovascular, llámese angina de pecho, infarto del miocardio, enfermedad vascular cerebral o insuficiencia arterial de miembros inferiores, o si ya tiene daño renal establecido, son las personas que tienen el mayor riesgo. Entonces no se trata solo de decir es una situación de riesgo aumentado, sino de decirle al paciente qué tan aumentado está su riesgo. Y para eso necesitamos evaluar el riesgo cardiovascular. Y esto sí es todo un capítulo en el que nos vamos a detener poco, porque cuando se analiza este tema a profundidad, las personas quedan más confundidas simplemente por el hecho de que sucede que hay gran cantidad de formas de hacerlo, múltiples clasificaciones, y lo que vamos a tratar de hacer es escoger la que sea más sencilla, que de alguna manera pudiésemos tener un acuerdo más uniforme para que todos estuviésemos hablando, de ser posible, el mismo idioma. Con esta diapositiva quiero terminar lo que sería la relación entre hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. Vean ustedes cómo tanto para las cifras de presión sistólica en la parte izquierda de la diapositiva como la derecha, a medida que va aumentando la presión arterial, en el caso de la sistólica ustedes ven ahí en la horizontal cifras que van desde 120 hasta 180, y para la diastólica entre cifras de 70 a 110, pues pueden ver cómo en todas ellas el riesgo de mortalidad cardiovascular se va incrementando a medida que aumenta sea la presión sistólica o diastólica, y ustedes pueden ver ahí lo que sucede a diferentes edades. Ustedes pueden ver que un mismo nivel de presión arterial, como pudiera ser 120 o el mismo 160, va aumentando conforme aumenta la edad. Con cada década de la vida vamos teniendo una mayor mortalidad cardiovascular. Pero lo importante es señalar que esta pendiente se mantiene más o menos constante a lo largo de la vida. Entre las personas de 40 y 49 años, si consideramos el riesgo de mortalidad cardiovascular de quien tiene 120, que sería el comparativo y sería el riesgo 1, vean ustedes cómo la persona que tiene cifras cercanas a 180, pues llega a tener hasta casi 8 veces más riesgo cardiovascular que la primera. Ya el solo hecho de tener la edad entre 50 y 59 años aumenta el riesgo de 1 a casi 4 para cifras de 120, y como las cifras de 180 se aumenta un riesgo de 16 veces más en comparación a la persona joven con 120, y así vean ustedes cómo incluso en la década, en las personas que están en la octogenarios entre los 80 y 89 años, el riesgo, que ya es muy alto, porque obviamente ya está cercana a la muerte y muchas veces cardiovascular en comparación a una persona sana, a una persona joven de 40 años con presión de 120, pues ya tiene un 64 veces más de riesgo de mortalidad cardiovascular. Y si la persona tiene 180 de presión a esas edades, pues pueden ver ustedes que se duplica el riesgo a más de 128 veces en comparación a una misma edad con cifras de presión sistólicas de 120. Y lo mismo sucedería para la presión diastólica. Entonces, veamos a la presión arterial como claramente un factor de riesgo que lesiona las arterias, como un marcador de riesgo y que va a estar actuando a lo largo de toda la vida. La gente quisiera dejar de tomar las medicinas para la presión arterial, pero si recordamos la primera diapositiva y transmitírselo así, lo que le pasa normalmente a cualquier persona es que su presión arterial aumente. Usted que ya la tiene aumentada tiene más riesgo. Si se deja de tomar las medicinas, usted no va a ser diferente al resto de la humanidad, le va a subir más la presión, y vean los riesgos y aquí de mortalidad cardiovascular que suceden. Entonces tenemos que la presión arterial es un factor de riesgo, es un marcador de riesgo que no actúa solo, sino que actúa en pandilla. Y nos interesa mucho que esté controlada. Y decimos que está controlada cuando las cifras en el consultorio son debajo de 140-90 y descontrolada cuando en el consultorio están por arriba de 140-90 o en 140-90 o mayor. Aquí en la diapositiva he añadido yo los criterios de las nuevas formas de medición de presión arterial para decir si está controlada o descontrolada. Estaría controlada por el automonitoreo en domicilio de presión arterial si la cifra que nos trae el paciente de su domicilio en promedio está debajo de 135-85
o si le hacemos un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, si está debajo de 130-80. Si está por encima de estas cifras, de 135-85 o mayores en el automonitoreo de presión arterial que nos trae el paciente, sería descontrolada, y sería descontrolada con 130-80 o mayor en el mapa de 24 horas. Pero vean esta propuesta que me parece interesante comentarla con ustedes. Es muy diferente que tengamos a un paciente con hipertensión controlada con el empleo de 1, 2 o 3 medicamentos, a que tengamos a un paciente controlado pero con la acción de 4 o 5 medicamentos. Quiere decir que ese paciente, para haber recibido 4 o 5 medicamentos y estar controlado, antes tuvo que haber recibido 3 y no estar controlado, que sería la definición de hipertensión arterial resistente, siempre y cuando uno de ellos haya sido un diurético. Evidentemente, en el caso del paciente que está controlado con 4 o 5 medicamentos, pues nos está diciendo muy probablemente que el daño vascular que tiene ese paciente es mayor al que tendría una persona que logramos controlar con 1 o 2 medicinas. Ahora, el paciente que no está controlado también lo clasifican de una manera interesante. Hablar simplemente de hipertensión descontrolada cuando no llevamos a las cifras que dijimos antes, con 1 o 2 fármacos, sería muy diferente al paciente que ya necesita de 3 o de 4 medicamentos y que si no lo logramos controlar hablaríamos de lo que es la hipertensión resistente, y muy importante hablar de lo que es la hipertensión refractaria, que son pacientes que a pesar de recibir 5 o más medicamentos no logran controlarse las cifras de presión arterial a lo que dijimos como cifras ya fueran de consultorio, de automonitoreo o de la medición de ambulatoria de la presión arterial. Esto, evidentemente, una persona con hipertensión refractaria es el fracaso, está reflejando el fracaso en el tratamiento de la hipertensión a lo largo de su vida, que lo llevó a esta situación de un daño vascular tan intenso que ya ni con 5 medicamentos logramos controlar la presión arterial.